emocionales, ¿no? Entonces, en un primer término, les había dicho yo de que, bueno, la epidemiología es una disciplina aplicada, es una, es una disciplina complementaria a la medicina o a las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, eh, es un instrumento, la epidemiología es un instrumento de trabajo que nos permite afrontar a los problemas de salud, ¿no es cierto? Entonces, digamos, como idea original, vamos a tener que, cuando el ser humano, las personas, padecen un problema de salud, ¿sí? En el peor de los casos ponen en riesgo su vida, ¿no? Y así sucesivamente, el problema de salud significa menos productividad, menos bienestar, y bueno, más problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la sociedad, el ser humano tiene que abordar, tiene que enfrentar esos problemas, ¿no? Y la epidemiología se constituye en la primera línea de abordaje, en la primera línea de trabajo para poder afrontar las enfermedades, ¿no? Y entonces, esencialmente se refiere a un estudio. Entonces, ¿cómo lo vamos a operacionalizar? Les dije, ¿no? Vamos a conocer los componentes de la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología, es un tratado sobre la población, o sea, es trabajar con la población. Muy bien, entonces, ¿pero qué vamos a trabajar con la población? Vamos a trabajar todo el tema de las enfermedades, ¿no? Y bueno, de las enfermedades hemos escogido, en primer término, el modelo de historia natural de la enfermedad para entender desde el inicio hasta el final a una enfermedad, ¿sí? No todas las enfermedades se ajustan en su desenvolvimiento a ese modelo y complementariamente en la clase anterior estuvimos explorando el otro modelo que se llama los determinantes sociales de las enfermedades, ¿sí? En una perspectiva holística, podríamos decir de que el, no toda enfermedad tiene un comportamiento típico, ¿sí? ¿Qué es un comportamiento típico? Un comportamiento típico viene a ser aquel comportamiento en el que una enfermedad de manera biológica se expresa a través de signos y síntomas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tienes fiebre, te duele algo, estás enfermo. Sí, pues es lo más lógico que podemos pensar, ¿no es cierto? Antes no, les dije, ¿no? Te dolía la cabeza, te dolía alguna cosa, te han hecho brujería. Antes era eso. Esa idea subsiste, pero era la primera. Hoy lo primero que pensamos es estás enfermo. Pero ¿qué viene hacia adelante o qué estamos viviendo? Eh, Conforme las sociedades se van volviendo más complejas, nos vamos dando cuenta que existen determinados, ya no solamente enfermedades, sino existen determinados estados de salud que no se expresan linealmente, no se expresan a través de un signo y síntoma, sino más bien pueden expresarse socialmente, ¿sí? O pueden expresarse metafóricamente. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea, me refiero al tema de que, por ejemplo, no es propiamente un estado de salud, pero, pero tendríamos que evaluar con otros ojos la actitud que nosotros tenemos individualmente y la actitud que nosotros tenemos grupalmente. De esto habló bastante Sigmund Freud, ¿no? Entonces, el comportamiento que una persona adopta, el comportamiento de una persona adopta, por ejemplo, cuando camina en la calle, ¿sí? Se muestra respetuoso con todos, etcétera, etcétera. Versus el comportamiento que adoptamos cuando estamos en grupo y somos la barra de un equipo, ¿no? Y ahí se nos sale el agresivo, el que lidera, etcétera, ¿no es cierto? O el comportamiento cuando bailamos, por ejemplo,
¿no? Entonces, es un comportamiento que nosotros tenemos cuando estamos con nuestra vivencia habitual, sí, con nuestra vivencia habitual significa, bueno, pues vamos a la universidad, usamos un tipo de ropa y tenemos una rutina más o menos común, distinta a la que nosotros adoptamos cuando nos toca bailar por los sicuris, por ejemplo, ¿no? Y ese día probablemente nos levantamos temprano, y hacemos con nuestra presencia tales cambios que necesitamos vernos bonitos o bonitas. Esas son manifestaciones sociales de un estado de salud, ¿ya? Bueno, entonces, y esas captadas por la historia natural de la enfermedad, sino tienen la oportunidad de ser mejor captadas por otros modelos, como el modelo de determinantes sociales de la salud. Ya, esa es la razón por la que también exploramos otro modelo. Muy bien, pero eso fue hasta la clase anterior. De las enfermedades, no podríamos quedarnos nosotros solo con el abordaje, mejor dicho, con la comprensión integral y punto, sino que para el abordaje necesitamos saber cómo es que podemos um, combatir. Y combatir significa controlar, eliminar, erradicar, atenuar el efecto de una enfermedad. ¿No es cierto? Muy bien. Y para el caso concreto de la epidemiología, en su, vamos a decir, en su concepción inicial, porque la epidemiología es bastante antigua, ¿no? Entonces, el abordaje de los problemas de salud se encuentra en la determinación de sus causas, ¿sí? La idea principal que hasta este momento se maneja en epidemiología es que si nosotros controlamos las causas de la enfermedad, lo que estamos haciendo es controlar a la enfermedad misma, ¿sí? ¿No? Entonces, pero digamos, la comprensión de causalidad que nosotros vamos a manejar no es la misma que que se maneja en física, por ejemplo, ¿no? Un efecto tiene una causa, una relación lineal, ¿no? Es lo que se comprende en física. En el caso de las enfermedades, es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, necesitamos conocer los detalles de esa complejidad para conocer un poquito mejor el tema de la causalidad. Hoy vamos a hablar de causalidad, voy a hablarles teóricamente, y vamos a complementar de este término que se llama enfermedad, ¿sí? Y entonces, de esto que se llama enfermedad, en su integridad, uh, vamos a decir, estamos utilizando como, porque hay un periodo de preenfermedad y hay un periodo de posenfermedad, ¿no es cierto? Y para entender esto, nosotros hemos recurrido a lo que es la historia natural, por un lado, y por otro lado, ya más con énfasis teórico que práctico, al tema de determinantes sociales, ¿sí? Entonces, nos hemos focalizado a ese nivel, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? La enfermedad se desarrolla, habíamos dicho, por un desequilibrio entre los tres componentes de la tríada ecológica. Tenemos el agente causante, el huésped susceptible y el medio ambiente, ¿no? Y habitualmente este agente
se exacerba, ¿no? Y bueno, al exacerbarse, ocasiona la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en este punto es en donde nos vamos a focalizar, ¿ya? Entonces, es en este punto en donde se da la causa o el fenómeno de causación. Entonces, vamos a conocer un poco más a qué nos referimos cuando les hablo de causación, ¿ya? Voy a compartir diapositivas. A ver, ¿dónde está? Creo que edades, ¿no? Sí. Hubo un primer momento, les he mencionado en las clases anteriores, en donde la explicación que le dábamos a una enfermedad era una explicación mágico-religiosa, ¿no es cierto? Ya, pero después de esto, y sin que necesariamente esto haya desaparecido, pues han habido otros modelos que intentan predecir a la enfermedad. Ya teníamos el caso de Girolamo Francastoro, ¿no? Que había descrito esto en 1546, o sea, en la Edad Media, cuando no se tenía absolutamente ningún avance acerca de lo que es el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la teoría de la causalidad, etcétera, no se tenía, pero ya, bueno, Francastoro había dicho, las enfermedades se pueden contagiar, mejor dicho, se pueden transmitir por tres mecanismos, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres mecanismos? Primero, ¿no? El primero era por contacto directo, ¿no? Es decir, dos personas van a tener algún tipo de contacto directo y la consecuencia va a ser de que una de las personas estaba enferma y va a transmitir directamente a la otra persona que estaba sana la enfermedad. Por fomites. ¿A qué se refieren los fomites? ¿No? Probablemente fomites sería una denominación más o menos alterna, vamos a decir, es como un sinónimo de la palabra vectores, ¿sí? Probablemente como cultura general conocemos la palabra vectores, ¿no? Que se refieren a los vehículos de transmisión, nos dice la, eh, el, la definición literal, ¿no? Un fomite es un vector. La respuesta que tendría que darles si me plantean así esa pregunta, pues les tendría que decir que no necesariamente es un vector. Lo que pasa es que, ¿sí? Existen determinados objetos, determinados artículos con los cuales, mejor dicho, los cuales nosotros los usamos regularmente, ¿no? Por ejemplo, cada vez que vamos a abrir una puerta, es ya pues inevitable de que nosotros vayamos a agarrar el pomo de la chapa, ¿no es cierto? O en este caso, el pasamanos, ¿no? El mango, la junta que permite abrir o cerrar una puerta, ¿sí? El detalle está en que no solo nosotros agarramos eso, sino hay otras personas que han agarrado ese aparato, esa estructura, ¿sí? Y que si han estado enfermas, bueno, pues podrían dejar ahí eh, las sustancias, ¿sí? Que los enferman, ¿no? Entonces, esa sería una segunda forma. Y la tercera es por en la inspiración de aires o miasmas infectados, ¿no? Probablemente el término miasmas, con el cual pueden haber ya ustedes interactuado en otros cursos, sin embargo, este es un término que es como una suerte de límite entre la explicación mágica religiosa y la explicación racional de las enfermedades, ¿no? Se entiende que un miasma es el equivalente a un aire infectado, ¿no? Cuando decimos infectado, decimos a un aire que tiene microbios, ¿no es cierto? Ya, y eso tiene más o menos lógica, sí, pues, o sea, la mayoría de las enfermedades respiratorias se transmiten a través de aires infectados, ¿no es cierto? Entonces, yo si estoy con gripe y empiezo a hablar fuertemente al lado de una persona a menos de 1 metro, ¿sí? Cada vez que estoy hablando, está saliendo por mi boca microgotas de saliva,
que pueden tener bastantes microbios infectantes. Ya, y si la persona, como les dije, está a menos de 1 metro de mí, obviamente pues esa persona se va a contagiar, ¿no es cierto? Es lo que va a pasar. Entonces, este, el aire, ¿sí? O el agua, ¿no? Entonces, ¿puede tener características contagiantes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Para nuestra lógica, bueno, cuando contestamos el por qué nos decimos, bueno, porque en ese agua o en ese aire, en esas salivas, pues viajan los microbios, las bacterias y van a ocasionar la enfermedad en una persona sana, ¿sí? Pero antes, más bien, se aludía a que estos aires infectados tenían una característica típica. ¿Sí? Por ejemplo, el agua podrida, ¿no es cierto? Nosotros guardamos por una semana un agua que hemos utilizado para poder lavar ropa, se me ocurre, ¿ya? Y vamos a ver que tiene un color distinto, tiene un olor distinto. Ese olor es lo que se denominó miasmas, pero la explicación que se le daba a esos miasmas era de que estaban algo así como poseídos por por algo maligno que si lo consumes te va a causar la enfermedad, ¿no? Tenía esa explicación. Ahora, tendríamos que entender también que este concepto de causación ha evolucionado, pero no en una línea recta, ¿no? Sino más bien las líneas de evolución van a depender desde el enfoque metodológico a partir del cual se las ha abordado, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el enfoque de nivel de abordaje, vamos a ver que intentamos explicar una enfermedad desde una perspectiva molecular, que eso lo hacen los bioquímicos, desde una perspectiva individual, que eso lo hacen los médicos, o desde una perspectiva poblacional, que eso lo hacen pues los epidemiólogos, ¿no es cierto? Entonces, para un mismo problema existen diferentes niveles de abordaje, pero otra otra manera de enfocar metodológicamente esto de la causalidad sería desde el abordaje disciplinar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la causa de las enfermedades, si nos vamos a centrar en un aspecto de causación desde el punto de vista de las ciencias de la salud, y ese aspecto de causación no solidariamente va a ser asumido por los sociólogos, por los antropólogos o por los ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la especialidad de sus estudios, ellos van a tener también, entre comillas, su verdad acerca de las enfermedades. Otra perspectiva metodológica puede ser desde el marco teórico o desde el abordaje metodológico, ¿no es cierto? Desde el marco teórico, bueno, los funcionalistas van a tener una interpretación de la realidad distinta que los materialistas, por ejemplo, ¿no? O en el caso de abordaje metodológico, ¿sí? Cuando nosotros buscamos conocimientos, tienen diferente naturaleza si los buscamos con herramientas cuantitativas o si los buscamos con herramientas cualitativas, ¿ya? En todo caso, el término central se denomina causalidad, ¿no? Y la causalidad va a tener dos componentes, ¿sí? El primer componente, ¿sí? Se refiere a la caracterización, al detalle de los efectos que ocasiona. Obviamente, una causa, o sea, no es posible entender una causa sin un efecto. Y dependiendo de la naturaleza del efecto, pues vamos a tener distintos tipos de causa, ¿no es cierto? Entonces, un efecto está linealmente eh, eh, explicado a través de una causa. ¿Cuál es el otro componente que tiene la causalidad? La comprensión de sus mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, les decía, en física o lo que recordamos de física, pues nos da a entender básicamente una relación lineal entre la causa y el efecto, ¿no? Entonces, yo aplico una fuerza y esa fuerza va a hacer algo
como causa sobre el objeto que va a recibir el efecto, lo va a malograr, le va a dar velocidad, qué sé yo, ¿no es cierto? A eso se denomina la comprensión de sus mecanismos, que son variados, que son distintos, ¿sí? En función de otras características. En medicina, podemos considerar como causas a tres grupos de factores. O sea, cuando hablemos de causalidad, vamos a estar hablando de tres consideraciones cercanas a la enfermedad en este caso, ¿no? Existen las causales que se asocian a la aparición de la enfermedad y entonces a esas causales se le denominan factores de riesgo, ¿sí? Existen las causas que se relacionan a la evolución de la enfermedad, y en ese caso ya no hablamos de factores de riesgo, sino hablamos de pronóstico, ¿no es cierto? Factores de pronóstico si quieren, pero pronóstico nomás porque la denominación factor de riesgo es plural, en tanto que el pronóstico es básicamente eh, individual, ¿no es cierto? O sea, algo te va a pasar algo a ti, no hay gradientes de pronóstico, ¿no? Y también las causas de la mejora de la salud en la población, que en este caso para nosotros serían las intervenciones clínicas o las estrategias de salud comunitaria que se adoptan, ¿ya? Muy bien, continuemos en todo caso. En todo caso, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, y esto coincidente con la teoría de Grundy, que existen por el lado de riesgo. O sea, ya nos centramos básicamente en los factores de riesgo. Hace un ratito decíamos los factores de riesgo. A su vez, ¿sí? El riesgo va a estar compuesto por los factores como tal o los marcadores, ¿sí? Un marcador tiene como característica esencial que no puede modificarse. En cambio, un factor de riesgo, sí es modificable. Por ejemplo, ¿sí? Se está considerando en esta diapositiva como marcador de riesgo a la edad, el sexo, la raza. Bueno, estas características sí, pues no las podemos modificar, o sea, tienen su existencia independiente, ¿no? O sea, cuando tú tienes 5 años no puedes tener ni 10 ni 2, tienes 5 años y punto. Si tú naces varón, no puedes decidir ser mujer, ¿no? Si tienes de raza cobriza, pues no puedes cambiar ni a blanca ni a negra, simplemente esa es tu raza, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy tratando de desarrollar? Que existen características que no se pueden modificar, ¿sí? Bueno, ¿y por qué debemos ver esas características si son modificables o no? Lo que pasa es que esas características como la edad, el sexo, la raza, vienen a ser para determinadas enfermedades algunos factores de riesgo. Así, por ejemplo, los niños menores de 5 años, aludiendo a la edad, o las personas mayores de 65 años, tienen más riesgo de tener infecciones respiratorias agudas mortales, ¿no es cierto? En cuanto al sexo, ¿no? Existen problemas de salud que son más riesgosos, entre comillas, en varones que en mujeres o en mujeres que en varones, ¿no? Y en el otro, en la siguiente clasificación vamos a tener ya no los marcadores, sino más bien los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, estos factores de riesgo serían el hábito de consumir cigarrillos, ¿sí? El sedentarismo, no hacer ejercicios, el exceso de comidas, etcétera, ¿no es cierto? Estas cosas, estos estilos de vida, vamos a decir, pueden causar daño a la salud, ¿no es cierto? Y bueno, pero también si es que dejan de practicarse, ese daño puede minimizarse. Por eso se le dice que son modificables, ¿sí? Y en todo caso, estamos frente a dos conocimientos clave, el riesgo y el pronóstico. ¿Qué es el riesgo? Son las condiciones que determinan la probabilidad de contraer una enfermedad, ¿sí? O sea,
Cuando identificamos un factor de riesgo, estamos hablando que la presencia de ese factor de riesgo hace que nosotros seamos más vulnerables a padecer esa enfermedad. Eso es un factor de riesgo o finalmente ese es el riesgo como concepto, ¿sí? Y de otro lado tenemos el pronóstico. ¿A qué se refiere el pronóstico? Son las características que predicen el curso clínico de un padecimiento, ¿no? Y entonces, el evento final, y esto lo vimos en el periodo postpatogénico, puede tener diferentes escenarios, ¿no es cierto? El escenario menos deseado y el más adverso viene a ser la muerte, pues hay enfermedades que te causan la muerte y te la causaron, pues, ¿no? Es un resultado posible. El menos deseado, pero es posible, ¿sí? Hay otras que no te matan, pero que pueden ocasionarte secuelas permanentes, invalidez, ¿no? Hay otras que suelen complicarse, ¿no? Y hay otras también que terminan casi siempre en una recuperación total. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de características cuya presencia puede hacer que nos enfrentemos más probablemente o al peor escenario que es la muerte o al mejor escenario que sería en este caso la recuperación total. ¿Ya? Los factores de riesgo, ¿no? Y pronóstico, o como tal, el riesgo y el pronóstico, son excluyentes. Si me hacen esa pregunta, pues la respuesta que yo tendría que darles es que no son excluyentes. Un factor de riesgo concomitantemente puede ser un factor de pronóstico, ¿no? Sí puede ser. Nuevamente estamos en esta dinámica digamos, de tratar de entender teóricamente aquello que nos servirá para poder operar, vamos a decir, en la práctica, las acciones de vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Veamos algunas características del riesgo y del pronóstico, ¿no? ¿Sí? Como les decía anteriormente, en el caso del riesgo está relacionado con la frecuencia de la enfermedad, ¿no? Y bueno, ahí habíamos visto en resumen que en el riesgo podemos tener marcadores de riesgo o podemos tener factores de riesgo, entendiendo que los marcadores no se modifican, sin embargo, los factores sí, ¿no? Luego tenemos en el otro apartado las características de pronóstico, ¿no? Y como les había adelantado, estas características de pronóstico se relacionan a los resultados de la enfermedad, ¿no? Y de la misma manera vamos a encontrar marcadores y también factores de pronóstico. Entonces estamos haciendo esa distinción, ¿no? La idea es encontrar la causa como tal, específica, así literal, excluyente, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica vamos a tener bastantes matices y entonces vamos a encontrar conceptos que están asociados a la causalidad, tales como la asociación, ¿sí? ¿Qué es una asociación? ¿No? En este caso, cuando hablamos de asociación, estamos hablando de una dependencia. Ay, caramba, ¿qué pasó acá? De una dependencia estadística, o sea que con el permiso o con la validación de una prueba estadística, demostramos que existe una relación, una asociación entre dos o más factores, ¿sí? Tal que la ocurrencia de uno de estos factores aumenta o disminuye el comportamiento que tiene el otro. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos que la frecuencia de hipertensión o de tensión arterial como tal aumenta en la medida en que se incrementa la edad de la población. ¿No es cierto? Estamos hablando de dos cosas, de dos factores. Por un lado, la frecuencia de tensión arterial, ¿no es cierto? Y por otro lado, la edad de la población, ¿no? De repente es muy fácil recordar, pero sí, pues tiene cierta lógica. En la medida que más pasa la edad, eh, vamos a tener que determinados órganos empiezan a
a mostrar un funcionamiento alterado, y en este caso se refiere a la tensión arterial, ¿no? Es más probable que haya hipertensión arterial en personas mayores que en personas jovencitas. ¿Ya? Ahora, centrándonos en las causas y hasta cierto punto queriendo hacer ¿cómo se dice? Una diferenciación con respecto a los tipos de causas, ¿no? Las causas van a ser o necesarias o suficientes, que está bien relacionado con el tema de marcador y de factor, ¿sí? Las causas necesarias son los factores indispensables para el desarrollo de efectos. O sea que si no existían esos factores, jamás podrían aparecer los efectos, ¿no? Y por otro lado tenemos las causas suficientes. ¿Ya? Y esto se refiere a los factores que en conjunto, incluyendo la causa necesaria, siempre culminan con el desarrollo del efecto, ¿no? Por ejemplo, hacinamiento, malnutrición, inmunocompromiso, alta probabilidad de, de presentar a la enfermedad, ¿no? Um, Hasta este punto vamos a tener unos términos más o menos equivalentes. A ver, me traslado a lo... Entonces, ¿a qué me refería, estimados estudiantes? En este caso, recuerden que como título general estamos hablando de causalidad, ¿no es cierto? Y la causalidad se asienta sobre un concepto más, mejor dicho, sobre una palabra más literal que es la causa. Ya, pero no nos referimos al plato de comida causa, sino más bien de que esta causa la vamos a tener de que toda enfermedad tiene causa o tiene causas, ¿no es cierto? A eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Ya, entonces, la estrategia de la epidemiología para poder combatir las enfermedades es identificar sus causas. Ya, y entonces, cuando hablamos de causalidad, en primer término, nos pusimos a hablar de que una descripción podría, o una diferenciación, podía darse entre el término riesgo y el término pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa mirada, el riesgo está relacionado a la aparición de la enfermedad, ¿sí? Y el pronóstico está relacionado con el desenlace de la enfermedad. Y ambas son causas. O sea, siempre pensamos que nosotros que la causa solo tiene que ver con la aparición. No. Entonces hay algo que adicional ahí que vamos a tener que puede tratarse de riesgo, ¿no es cierto? Y a su vez, tanto el riesgo como el pronóstico va a estar delimitado por dos tipos de factores. Uno, que son los marcadores, y otro, que son los factores. A este lado también vamos a tener lo que son los marcadores, por un lado, y por otro lado, lo que son los factores. Entonces, con respecto a una enfermedad, van a haber características o de riesgo o de pronóstico. Y esas características o pueden ser marcadores o pueden ser factores. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia entre ambas va a estar dada por su cualidad. Y sus cualidades van a ser de que los marcadores son no modificables y en cambio los factores son modificables.
Entonces, unos que son no modificables y el otro que son modificables. ¿Ya? Y entonces, basándonos en esto que ya tenemos, vamos a encontrar, ¿ya? De que van a existir entonces causas necesarias y van a existir causas suficientes. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre, y eso está acá, ¿dónde está? Creo que está acá. Claro, está acá, pues, ¿no es cierto? Con una perspectiva diferente. Equivalente, pero no necesariamente lo mismo, quiero decir. A ver, ¿con qué colorcito? Con este color. Una causa necesaria es aquella que esto siempre, siempre debe estar para que aparezca la enfermedad. La enfermedad. En cambio, en las causas suficientes, pues esto puede estar o no para que aparezca la enfermedad. Entonces, ¿por qué yo hacía esa aclaración? Si nos vamos a dar cuenta, vamos a ver que no necesariamente son los mismos conceptos, pero van a tener la misma connotación en todo caso, ¿no? Y entonces, sí, pues el concepto de causa necesaria va a estar bien, bien relacionado a lo que sería un marcador, ¿no? En tanto que el concepto de causa suficiente va a estar bien relacionada a lo que sería un factor de riesgo, ¿ya? Esa es la aclaración que quería hacer. Vamos a continuar. Acá estamos. Muy bien, ¿sí? Entonces, las causas necesarias son factores indispensables para el desarrollo de los efectos. O sea, sin estos nunca podría aparecer la enfermedad. Por ejemplo, para que una persona enferme de tuberculosis, es necesario que se infecte con el Mycobacterium tuberculoso, ¿no es cierto? Si ese microbio no entra al organismo, ¿no? No se va a enfermar, pues simplemente de tuberculosis. En cambio, las causas suficientes vienen a ser aquellos factores que en conjunto, incluyendo la causa necesaria, podrían culminar en el desarrollo de un efecto. El hacinamiento, la malnutrición, el inmunocompromiso son aquellos que nos otorgan la alta probabilidad de que la enfermedad se desarrolle. Esto les decía hace un rato, la causa es el equivalente a la causa necesaria, los factores de riesgo son equivalentes a la causa suficiente. Ahora, ¿qué sucede? Que al suprimir la causa, cuando se suprime la causa, el efecto se erradica. Pero cuando se elimina un factor de riesgo, el efecto disminuye en frecuencia. No se erradica, solamente disminuye en frecuencia. ¿Sí? Entonces, probablemente ese sea un término clave, ¿no es cierto? Que no deberíamos de olvidar cuando nos planteen problemas, ¿sí? Si la causa se suprime, ¿no? Entonces el efecto se erradica, la enfermedad desaparece. Pero si solamente se elimina un factor de riesgo, entonces lo único que va a hacer es que la enfermedad se controla, ¿no? Y a eso le agregamos otra cosita que dice, bueno, para enfermedades crónicas, no hay causa necesaria, solamente hay causa suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las enfermedades crónicas,
no tenemos un agente específico, ¿sí? Que obligatoriamente tiene que pasar y que supone el desarrollo de la enfermedad. ¿No? En cualquiera de estas, llámese diabetes, llámese cánceres, hipertensión arterial, etcétera, ¿no es cierto? O sea, individualizado el agente biológico, ¿sí? O la causa funcional, no la tenemos. Existen muchos caminos que terminan en el desenlace de la enfermedad crónica, ¿ya? Muy bien. En todo caso, llegamos a la premisa que causalidad, mejor dicho, la causa no necesariamente es el factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí vendría una pregunta clave, ¿no? Y cuando nosotros hagamos epidemiología, ¿vamos a identificar las causas o vamos a identificar el factor de riesgo? ¿Sí? Para responder esa pregunta, lo que tendríamos que hacer es, bueno, involucrarnos un poquito más en la determinación de la causalidad.